Hola hermanos, el día de hoy, 21 de febrero del 2026, pues es sábado después de ceniza. Hoy es día de San Pedro Damiani, ¿no? El cardenal, doctor de la iglesia, un gran teólogo sin duda. Pero quiero hablarles de un beato que fue martirizado precisamente un día como hoy, un 21 de febrero, en un momento bastante complejo, ¿no? Porque es durante la Revolución Francesa. Y a mí me encanta sobre todo la figura, por cómo muere él, o sea, la forma en la que pues llega al patíbulo, llega a la guillotina. Entonces, vamos, se trata de Noel, o Natal sería Pinot, que pues nació en Angers, fíjense, era el menor de 16 hermanos y nació cerca de la Navidad. Entonces, por eso en 1747. Entonces, por eso le pusieron Natal, por eso le pusieron Noel. Y bueno, su familia era de clase obrera, quiso ser sacerdote, estudió primero con los oratorianos y de ahí pues ingresa al seminario en Angers, perdón que se me había olvidado decirle dónde, y pues para 1771 es ordenado sacerdote. Realiza su labor pues en sus primeros años en varios lugares, en Bus, en Courcey, y regresa a Angers, donde concluye sus estudios de teología, se doctora ahí, Magister in Artium, maestro en artes, que es un título, hoy en día sería como el equivalente más o menos a una licencia, ¿ya? Y al mismo tiempo servía en el Hospital de Incurables, allí en Angers, y finalmente es enviado en Anjou como párroco en 1788 a Loraux-Besonnet. Ahí se encontraba en Anjou y estaba ahí, tenía apenas un par de años, pues un año, cuando estalla la Revolución Francesa y empieza el detalle, ¿no? Porque él fue de los sacerdotes que se opuso firmemente a la constitución civil del clero. Miren, es una de esas historias dolorosísimas, ¿no? Porque la Revolución Francesa, el triunfo de el ala del pueblo, digamos, que en su mayoría eran abogados, no hubiese sido posible sin el concurso de la ayuda de los sacerdotes, sobre todo de los párrocos, porque, claro, en el antiguo régimen, en el Ancien Régime, se votaba por estados y entonces votaban juntos siempre el primer estado, la nobleza, y el segundo estado, que era el clero. Y entonces, aunque hubiese mayores representantes del lado del pueblo, el tercer estado, al final los votos se juntaban y por eso eso es lo que se llama el antiguo régimen, el Ancien Régime, que es el trono y el altar juntos, ¿verdad? Por eso yo cada vez que quieren juntar en la política, en el mundo de la política, mezclarlo con la religión, eso es de lo peor. Ya tenemos suficiente experiencia nosotros en la iglesia para saber de eso, ¿no? Pero bueno, el tema no va por ahí, el tema va en otra cosa. El asunto es que si no hubiese sido por el voto del clero bajo, entonces no hubiera triunfado la revolución. ¿Y quiénes fueron los que lo pagaron? El clero bajo. Cuando digo clero bajo me refiero a los sacerdotes, porque el clero alto serían entonces los obispos. Bueno, pero este es uno de esos sacerdotes celosos que se opuso y fue muy firme, muy duro contra la constitución civil del clero, porque la constitución civil del clero lo que volvía era a la iglesia francesa dependiente completamente del Estado, ¿no? Sin ningún vínculo con Roma, bueno, un montón de detalles detrás del asunto. Más complejo, fíjense, porque incluso la constitución civil del clero es técnicamente anterior a la primera constitución de la primera República Francesa. Imagínense ustedes. O sea, querían controlar a la iglesia antes de pasar a ser una constitución, según el espíritu de las leyes. Bueno, el tema es que él se opuso, tuvo que andar clandestinamente escondido prácticamente durante un par de años, ¿no? Porque lo persiguieron. Cuando se levantaron los católicos de la Vendée, ese movimiento que duró muy poco, ¿no? Pues sometieron evidentemente a todos. Y entonces él regresa a la parroquia en 1793. Pero luego, pues al final, como las tropas vandeanas fueron vencidas, tuvo que volver entonces a la clandestinidad, ¿no? Y como se dieron cuenta que él había regresado a su parroquia, entonces hasta ofrecieron dinero para que lo denunciaran. Y bueno, así estaba, y estaba por celebrar la Santa Misa en una hacienda, a escondidas, ¿verdad? Porque todo era escondidas. Y entonces estamos hablando de 1794, en febrero de 1794, y parece ser que se estaba revistiendo, se puso el alba cuando llegaron las tropas. Y entonces se escondió en un cajón que había ahí.
pero lo encontraron. Y claro, lo humillaron de esa manera, le permitieron incluso ponerse la casulla y humillarlo, ¿no? Lo maltrataron, y evidentemente lo acusaron falsamente, ¿no? En el semitribunal en el que lo acusaron decían que él estaba ayudando a los bandeanos, ¿no? A los de la Vendée, y nada, por refractar. Además, de todas maneras, con la constitución civil del clero, desde el momento en el que él está revestido, desde el momento en el que ya es un criminal, entonces debe ser guillotinado. Es decir, en la Francia de esta época, y no estamos hablando de la época de los jacobinos o la época del terror, aunque ya esta es la época del terror, esta es propiamente la época del terror, Danton y todos aquellos locos, hagan de cuenta ustedes que fueron más de 30,000 mártires. Sí, más de 30,000. Entre sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, o sea, fue una cosa, y los sacerdotes, bueno, ya les digo, entonces, pues llegó a ser guillotinado, revestido con la casulla por defender la Eucaristía, por defenderla hasta el final. Dicen los biógrafos que se la quitaron la casulla y luego cuando lo guillotinaron se la volvieron a poner. Bueno, y entonces, y fíjense, dicen que cuando iba subiendo al patíbulo, eso es lo que dicen los biógrafos, en el momento en el que iba subiendo al patíbulo, la celebración de la Eucaristía antes, o sea, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, el vetus ordo, como le llama la gente, que peleadera con eso, ¿no? Una cosa ridícula realmente, pelearnos por una cosa que no vale la pena. Pero bueno, entonces había una antífona y el sacerdote decía introito ad altare Dei, y entonces le respondía el acólito del Dios que es mi alegría, ¿no? Entraré al altar del Señor, y él le respondía el acólito al Dios que es la fuente de mi alegría. Bueno, entonces cuando iba subiendo al patíbulo, cuando iba subiendo a la guillotina, él dijo esas palabras, que eran las palabras que los sacerdotes utilizábamos antes de celebrar la Santa Misa. Bueno, y ya les digo, el asunto es que, como les digo, el verdugo le quitó la casulla y lo guillotinó. Bueno, fue beatificado por el Papa Pío XI en octubre de 1926. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Primera lectura, fíjense, aunque yo he venido diciéndoselo desde hace rato que es simpático, ¿no? Porque las lecturas de estos días no son continuas. La de hoy sí. Hoy leemos exactamente de hecho, vamos a leer otra vez el último versículo que leímos ayer del capítulo 58 de Isaías. Ayer leíamos del 1 al 9, hoy leemos del 9 al 14. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viaje, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces fíjense, si ayer Isaías se refería al tema del ayuno, ahora se refiere al tema del sábado, ¿ok? Y claro que habla bien del sábado, ¿no? Se debe volverse tu delicia. Si no haces viajes, si no te dedicas a tus negocios, es decir, hay un orden aquí que es legítimo, ¿no? O sea, es decir, lo que hemos perdido, porque el día domingo dejó de ser el día del Señor, ¿no? Ahora igual se trabaja, se hacen 1000 cosas, 1000 de servicios, nadie dedica, no, nadie está exagerado. Hay mucha gente que sí dedica el tiempo para ir a la Eucaristía, para estar en la familia, para comer juntos, todo eso es sano, ¿de acuerdo? Y ese equilibrio debería de existir porque, imagínense ustedes, una persona que trabaja el día domingo, mientras que sus hijos no están en clases, cuando los mira, le dan día libre el miércoles, pero los hijos están en clases, o sea, es decir, es un desorden en la estructura de la vida de la familia, pero aquí va más lejos, ¿no? Al sentido del sábado, al sentido de lo que realmente es. Por eso, cuando renuncies a oprimir, cuando destierres de ti el gesto amenazador, la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento, el versículo 9 que hemos leído ayer, sacies la necesidad del humillado, entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad será como el mediodía. Y entonces, aquí fíjense, entonces esto era el mismo versículo que leímos ayer, el último. Y ahora,
el Señor te dará reposo permanente. El sábado. En el desierto saciará tu hambre, dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Claro. Y aquí viene el punto. O sea, fíjense, que es muy bonito esto, ¿no? Dice el Señor, te llamarán reparador de brechas, restaurador de hogares derruidos. Qué bonito. ¿Han pensado ustedes el tiempo de la Cuaresma de esta forma? Es decir, que sea un tiempo para reparar, porque nos centramos tanto en los signos externos. Y claro, y está bien, hacer ayuno, hacer más oración, tener una obra de caridad un poquito más evidente, no evidente digo pública, sino porque efectivamente lo estamos haciendo como un gesto en el que estamos manifestando nuestra respuesta al amor de Dios. Todo eso está bien, pero ¿lo han pensado así? En que reparemos las cosas que se han roto, las cosas que hemos dañado, las relaciones que se han perdido. Qué bonito si nos dijesen reparadores de hogares derruidos. Qué bonito, ¿no? Piénsenlo. O sea, es decir, sería un propósito precioso para el tiempo de la Cuaresma. Sabemos que hay situaciones en nuestras familias, en nuestras comunidades, de personas que se han alejado, personas que han roto, matrimonios que están en crisis. Tendamos la mano. Eso también es. ¿Ya? Eso también es parte de un camino de conversión y de un camino de penitencia. Recuerden que la Cuaresma originalmente el sentido era preparar a los que se iban a bautizar en la vigilia de la Pascua. Para nosotros es renovar, pero que nuestro bautismo se volvernos como Cristo, ¿no? O sea, si somos cristianos, entonces que actuemos como Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Frente a tantas situaciones de desorden, de destrucción, de separación, de ruptura, ahí entra el verdadero sentido. Vamos al Evangelio. Vamos a Lucas en este caso. Aquí no hay lectura continua. Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ya ven el otro elemento, ¿no? El llamar a la conversión, el llamar al pecador, el sanar, el reparar los hogares derruidos, el reparar las brechas. Bueno, está bien. Entonces, el Señor no ha venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Bueno, también insisto, nosotros si queremos vivir nuestra Cuaresma entendiendo que debemos configurarnos cada vez más con Cristo, pues parte de lo que hace Cristo es sanar, es tender la mano, es, curar todas estas situaciones. No, nosotros de repente no tendremos el poder de curación, sí, pero sí tenemos la capacidad y la posibilidad de ayudarles a otros, de, insisto, tender puentes. Eso de andar construyendo muros por todos lados, eso es fácil, pero levantar algo que está dañado, algo que está roto, algo que se ha perdido. Insisto, esa es la clave. Por eso el Señor Jesús, y aquí el modelo está en Mateo, ¿no? Que fíjense, y es interesante, porque como comenzamos hace 2 días, no el jueves, después de ceniza, ¿qué era lo que leíamos? Leíamos claramente aquello después de que del primer anuncio de la pasión, el Señor Jesús lo dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Entonces aquí el ejemplo está puesto, ¿no? Entonces Jesús mira atentamente a este Mateo, que está ahí, este asato, lo mira fijamente, a este telones, teloni es el plural, telonen sería el publicano, el recaudador de impuestos, y entonces que estaba en el telonion, estaba en la mesa, así se le llama también, en la mesa de recaudador de impuestos, se le llama telonion en griego, y entonces le dice, acoluceimeu, es decir, acoluceimua, sígueme. Bueno, la mirada de Jesús es anterior a la vocación. Es interesante, ¿eh? Antes de llamarnos ve, piensen en los relatos del llamado de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, ya viendo a los que estaban trabajando en la barca, les dijo, síganme, los haré, pero los vio primero. Y eso se nos olvida la mirada de Dios, ¿no? ¿Y con qué mirada ve Dios? Perdón que lo diga de esta manera. Porque de repente una de las cosas que tenemos todos que purificar
Es nuestra mirada. Sí, sí. Parte de nuestra cuaresma debería de llevarnos a una especie de catarsis oftalmológica. No sé cómo llamarle al asunto. Es decir, de una purificación visual. Sí, porque estamos tan dañados, ¿no? O sea, nuestra sociedad, nuestro mundo, tan cargado de imágenes y de cosas que van y vienen, y las redes sociales y todo esto, que nos embotan la mente, ¿no? Que nos hacen perder la pornografía, la sensualización de todo, el hedonismo. O sea, nos está haciendo perder. Hay que aprender a mirar como mira el Señor. El Señor miró, no a un telón, no miró el telonío, no miró la mesa, lo que miró fue a una persona. Y a esa persona, en esa persona, él vio una potencia y una capacidad. Imagínense que luego Mateo va a terminar siendo el autor de uno de los evangelios. Claro, entonces Cristo está llamando al que nadie ve, más bien dicho, al que nadie quiere ver, porque ¿quién va a querer ver a un recaudador de impuestos? Nadie lo quiere ver. Al excluido, al marginado, al descartado, diría el Papa Francisco. A ese mira. Y por eso, fíjense, antes de dejarlo todo, hay una mirada. Y la mirada lo cambia a uno. La mirada es lo que lo cambia a uno. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Catalipón, dejar atrás es eso, ¿no? Levantarse, anastás, en griego, de ahí viene la palabra anástasis, ya lo vamos a decir dentro de unos días, cuando hablemos de la resurrección, que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, ¿ya? Cristo anástasis, bueno, Cristo ha resucitado. Esto se levanta y lo siguió. Y lo siguió. De hecho, fíjense, acolutheuma, sígueme, ahora hay una respuesta. Aecoluthei, es decir, yo ahora, pero cuidado, que no es que me levanté y lo seguí, sino que este verbo lo que da a entender es que había un seguimiento permanente, un seguimiento habitual, un seguimiento constante. Claro, el abandono, el dejar todo atrás, dejar allá el telonoi, es un gesto de conversión, ¿no? La verdadera conversión es dejar atrás. Eso, ya les digo, es una de las cosas más complicadas en nuestro camino espiritual, pero es necesario, es necesario. Y luego, un banquete. Y ustedes dirán, ¿y? Pues miren que no estamos cambiando la temática, ¿no? Porque ayer cuando se hablaba en el Evangelio, de hecho era Mateo ayer, ¿no? Cuando se hablaba en el Evangelio de Mateo del tema del ayuno, se recordarán ustedes cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Pues, hombre, en una boda usted no ayuna, ¿no? O sea, va lo que va a comer, si es una fiesta, oiga, hay que saber ubicarse, no hay gente bien desubicada. Hay gente bien desubicada que vamos, están en una celebración y quieren ponerse a leer la Biblia. Hombre, hay momentos, no sé si me explico. Claro que hay que entender la palabra de Dios en el corazón y hay que ponerla en práctica. No hay que, como les diría, perder los estribos en estas cosas. No, pero hombre, hay cada cosa para cada momento, ¿no? A cada día le basta con su propio afán. Entonces, claro, ayer el Señor Jesús nos invitaba a apreciar que Él está con nosotros y nosotros somos los amigos del novio, somos sus amigos. Bueno, ahora hay un gran banquete, ¿ya? Hay un doken megalén, no es un megalos, es un gran banquete, realmente una cosa grande. Y estaban ellos reclinados, dice literalmente el griego. Había un katakeimenoi, es decir, estaban reclinados, pero así comían los judíos, ¿no? Pero es el modo de comer de la fiesta. Y claro, el encuentro con el Señor debería de generar una fiesta, pues el banquete es imagen del reino. Y por lo tanto, ahora vienen los fariseos, que para variar los fariseos, ¿no? Que murmuran. Ese verbo a mí me encanta. El verbo egonguizón, es decir, es no decir las cosas con claridad, es egonguizón, es no articular bien las palabras. No. Y claro que comen con amartótelen, comen con pecadores. Ya claro, están escandalizados porque ellos que son tan cumplidores, ¿verdad? Entonces se topan con estos y en un banquete, oigan, comían y bebían. Ese es un signo de fraternidad total, ¿no? De encuentro con una persona. Invitar a comer y beber a una persona, usted le está diciendo, este es mi amigo, ¿no? Yo invito a comer a una persona a la que quiero. No voy a invitar a comer a un enemigo a menos de que lo quiera envenenar, pero eso es otra cosa, no sé si me explico. Entonces, claro, aquí es un gesto de amistad, eso es lo que los escandaliza. Eso es lo que... Porque el Señor Jesús se sienta a comer, incluye, ya no tienen necesidad de médicos los sanos, sino el médico, el yautru, y así, sino cacos e contes, los que están enfermos, ¿ya? Los que están enfermos, esos son los que tienen. Bueno, evidentemente Cristo se presenta como el médico del alma, ¿no?
¿ya? Él no ha venido a llamar a los justos, ha venido, elegida, es decir, eleita, es decir, ha venido su misión permanente, a lo que Él viene es a llamar a la metanoia, a la conversión a todos. Ukeleita kalesai dikaius, es decir, ha venido a llamar no a los justos, a la amartolos eis metanoian. Los ha venido a llamar a los pecadores, pero no a llamar a los pecadores, los ha venido a llamar para que se conviertan. Ese es el sentido. Llamados para la conversión. Bueno, digámoslo, el Señor llama a quien Él quiere. Dejémonos mirar por Él, ¿no? Y cuando nos mire y nos llame, porque siempre nos está llamando, hay que dejar atrás las cosas, porque con un polo a tierra no funciona el asunto. No se puede avanzar viendo el retrovisor. Tenemos que avanzar viéndolo a Él. ¿Para que, invitados al banquete de su reino, podamos poner por encima de cualquier cosa la gratitud, el agradecimiento frente a su misericordia? Les invito a hacer oración. Hoy sí, haremos el Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Natal Pinot y también de San Pedro Damiani, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues feliz fin de semana para todos. Ya en unas horas comenzamos. Primer domingo de Cuaresma, primer domingo mistagógico. Se nos empieza a preparar ya para la Pascua. Feliz sábado para todos.